Muy buenas tardes a todos, a todas. Me sumo primero a los agradecimientos a la legislatura de Chubut, a la presidenta de la comisión, a la diputada Aguilera, a mi amigo, el vicegobernador, que estamos muy orgullosos de que pueda en este momento llevar adelante e impulsar el trabajo parlamentario de esta casa. Y no me sorprende que esté hoy acá hablando de reforma electoral, entendiendo que siempre y en las conversaciones que teníamos como compañeros de bancada con el ex o el diputado mandato cumplido, hoy vicegobernador Gustavo Mena, trabajar el fortalecimiento institucional está directamente ligado justamente en poder fortalecer estos institutos. Y yo, más que nada, después de las excelentes exposiciones que tuve y que me antecedieron puntualmente sobre los proyectos, técnicamente, muy sólidos jurídicamente, a mí me interesa hacer quizás una apreciación de la sintonía que tienen las agendas provinciales con la agenda nacional y cómo podemos generar procesos que vayan en concordancia, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países con mayor fragmentación en términos federales de los sistemas electorales provinciales con respecto al nacional. Y seguro que eso genera asimetrías e incluso algunas cuestiones en donde no se protege el derecho a la expresión que tienen los ciudadanos. Recién yo estaba escuchando la pregunta que le estaba respondiendo Mariano, y yo pensaba, lo que nosotros tenemos que garantizar principalmente es evitar la duplicación más que la identificación. Y a veces ponemos el ojo en la identificación cuando en realidad lo que estamos es cercenando el derecho a expresarse de un ciudadano, en donde el Estado lo que debe garantizar es que se evite la duplicación de esa manifestación. Pero no así, ¿no?, la posibilidad de que todos voten un poco en la línea de lo que dice incluso el apoderado de mi partido, no menor. Me parece que este ejercicio que promueve la presidenta de la comisión con expositores de esta jerarquía de partidos políticos a nivel judicial, en reuniones abiertas, plural, con una participación de todos los partidos políticos, tiene un foco estratégico en el tratamiento de estas normas, porque estas normas necesitan mayorías agravadas y por sobre todas las cosas necesita del respaldo y la legitimidad de todos los sectores que van a participar. También poder tratarlos cuando no son años electorales, porque de esa manera se evita la especulación partidaria, política que puede haber, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es en un diseño de reglas de juego, justamente en esta oportunidad que se tiene cuando hay reformas electorales para conectar dos aspectos que son fundamentales en el ser político. Por un lado, la vocación política, la que tenemos todos quienes queremos representar a los ciudadanos. Y por el otro lado, como decía recién, conectar la libertad de expresión sobre aquellos ciudadanos que quieren elegir quienes los representen. Por lo tanto, creo que está pensado en términos políticos de una manera oportuna, en un momento donde se pueden dar el debate con profundidad y en donde principalmente la transparencia, la participación ciudadana, la participación de especialistas es fundamental para que realmente puedan abordar un buen resultado. Desde el radicalismo, la experiencia está en nuestra génesis, promoviendo el voto universal, secreto y obligatorio, que nos condujo a dejar de ser un partido reaccionario a un partido o a un movimiento que participara del sistema electoral y de las expectativas de representación
sobre la toma de decisiones. Y que eso incluye el recorrido que se hizo hacia conquistas como el voto femenino y la reciente ley de paridad, ¿no? Una ley que se logró reglamentar recién en el año 2019 y pudimos hacer la ley en el año 2017. Es fundamental que este debate, como recién les decía, se dé con amplia participación, porque cuando hablamos de procesos electorales, siempre supone riesgos. Y por eso es importante que se haga foco en todos los procesos de transparencia, de revalidación y de protección de la documentación y de la rendición de cuentas. Y creo que esto no es ajeno a nadie hoy, porque estamos experimentando en Latinoamérica un proceso eleccionario, como es el de Venezuela, en donde claramente la sociedad puede entender el valor que tiene justamente la transparencia, la validación de la votación, la documentación y la rendición de cuentas para defender la voluntad popular. Eso es para nosotros algo importante en este contexto, porque a diferencia de otros momentos, cuando hemos vivido en Latinoamérica y en otros países, dictaduras que venía más que nada por la toma de los gobiernos por determinados grupos, sean Fuerzas Armadas o grupos determinados. Hoy se utiliza el sistema electoral y el fraude electoral, la poca transparencia, el poco conocimiento y la poca información con respecto a la ciudadanía, para perpetrarse en el poder y generar lo que hoy conocemos autocracias. Y no solamente pasa en Latinoamérica, sino también en la Europa, en el este europeo, en muchos países en donde la debilidad del sistema electoral es lo que les permite generar sistemas de democracia o republicanos extremadamente débiles. Como diputada de la Nación no tuve la posibilidad de participar de la última reforma amplia que tuvo el Congreso de la Nación, la Argentina, en el año 2009, en donde se incluyeron a las elecciones primarias, ¿cómo es? PASO, no me acuerdo todo el nombre ahora en este momento. Y creo que hoy estamos, e incluso es parte de la agenda parlamentaria de estos días, la posibilidad de que tengamos un debate acerca de las PASO. Lamentablemente, de los últimos años, quienes gobiernan han tenido la tentación de eliminar las PASO, ¿no? Si sos oficialismo, y de resistir si sos oposición. Yo quiero plantear mi posición o mi opinión con respecto a esto. Yo creo que en el proceso que tenemos de partidos políticos en este momento en la Argentina, donde hay una debilidad en la construcción de los partidos políticos y que hoy las contiendas electorales se dan más que nada sobre frentes electorales, esa unión de distintos partidos políticos, el escenario y la plataforma que nos brinda la PASO para justamente la definición y por sobre todas las cosas la participación ciudadana en las ofertas de los candidatos, es propicia y es muy buena. Lo que sí debemos es actualizarlas, fortalecerlas y modificarlas incluso, porque se ha visto algún tipo de manipulación o debilitamiento en esos procesos, especialmente cuando no hay algún tipo de competencia interna entre los frentes. Creo que el debate va a ir por ahí a nivel nacional y creo que tenemos que estar atentos en cómo nosotros podemos generar un proceso que ayude a la participación ciudadana y que no la limite. Sí tuve posibilidades de participar en la reforma política del 2017, promovida por el gobierno de Cambiemos, en donde uno de los factores principales o más reconocidos, más
quizás más taquillero, fue la boleta única electrónica, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y luego perdió estado parlamentario en la Cámara de Senadores. Esto se debe principalmente, creo yo, y mucho más viendo el proceso electoral que hemos tenido recientemente. Hoy se cumple un mes de las elecciones de Venezuela, que utilizan el sistema que nosotros promovimos en el año 2017, creo que principalmente tiene que ver con un gran desconocimiento en cómo intercede la tecnología y que quizás tenemos que alfabetizarnos mucho más en materia digital y en el uso de la tecnología para los sistemas electorales. Sin embargo, no nos quedamos quietos, porque lo que entendemos es que efectivamente el sistema, así como está, de las listas sábanas, de algunos sistemas electorales provinciales que hay que adecuar, como el sistema de las listas, ¿cómo se llama? De la ley de lemas, gracias, de la ley de lemas, creemos que genera una desnaturalización de la participación electoral o de la participación ciudadana en las elecciones, y lo que logramos fue insistir en el año 2022 ya con la boleta única papel, entendiendo que era el sistema que mayor consenso traía a todos los sectores políticos que integran el Congreso de la Nación y también a las provincias. Y cómo incluso generamos un sistema que podía convivir. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y ahí tuvimos los diputados de la provincia de Buenos Aires una participación muy importante en cómo poder generar un sistema que pueda convivir, aunque en la provincia tuviésemos un sistema distinto. Creemos y creo fervientemente que la boleta única papel es un sistema que genera un proceso mucho más igualitario, económico, ecológico, pero sobre todas las cosas que permite menos el fraude, ¿no? Porque genera esa posibilidad de que ya no haya una dependencia de los partidos políticos y las posibilidades que tienen los partidos políticos tanto en la fiscalización como en los recursos, sino que el propio Estado tiene que garantizar ese criterio de igualdad de participación a todos los sectores políticos desde su participación en los partidos políticos. Este debate también trajo, como les decía, la ley de paridad y me alegra mucho ver en la reforma del Código que este sea un tema para trabajar, teniendo en cuenta que hoy podríamos decir que Chubut está en un debe con todas las mujeres a nivel provincial para poder participar de manera paritaria en las elecciones. Lo mismo, no me sorprende ver que se haya incorporado la ficha limpia en donde ahí Chubut ha sido pionero. Nosotros a nivel nacional tenemos una deuda pendiente y estamos en este momento en asuntos constitucionales trabajando el diseño de lo que va a ser el dictamen después de haber pasado más de 3 sesiones de audiencias públicas. Una vez más, no es la primera vez que se trata este tema en el Congreso de la Nación, lo fue en el año 2019, obtuvimos dictamen de asuntos constitucionales y posterior a las elecciones de octubre del 2019 perdió estado parlamentario y nunca pudimos llevarlo al recinto. Yo pensaba hoy, viendo las consecuencias y viendo la integridad que tuvo el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, era obvio que nunca se iba a tratar ninguna ficha limpia, ni hablar de los prontuarios que tienen que tener limpios quienes nos sometemos al escrutinio público y queremos participar de las elecciones. No obstante, quiero decir que ha sido un líder en este tema en el Congreso de la Nación, cuando fue diputado el vicegobernador Mena, y que además él agregó
un punto estratégico con un proyecto que presentó, que era que también se aplique ficha limpia no solo a los cargos electivos, sino también a los cargos políticos de la administración pública. Y creo que ahí hay un punto interesante, porque algo que se debate permanentemente es que si cualquier persona para cualquier trabajo tiene que presentar su certificado de reincidencia y conocer si tiene algún tipo de prontuario delictivo o antecedentes penales, ¿por qué no se le pide lo mismo a una persona que va a administrar fondos públicos o que va a tener que decidir por la vida de todos nosotros? Así que el otro tema que nosotros estamos trabajando en este momento en el Congreso es la reglamentación del voto en el extranjero. Y acá se generan muchas injusticias, teniendo en cuenta que es un derecho, y yo veía también que ustedes hacen referencia en la reforma del Código Electoral, la garantía de que puedan votar las personas privadas de la libertad, no inhabilitadas. Sin embargo, queda supeditada la voluntad de, en este caso a nivel nacional, la Dirección Nacional Electoral, como fue en la última elección, la posibilidad de que aquellos que se inscriben en los padrones y que argentinos que residen en el exterior puedan ejercer su derecho a votar. Yo les cuento una anécdota de lo que pasó y que produjo mucha indignación en la última elección. 15 días antes, ustedes recuerdan que la Dirección Nacional Electoral, bueno, dependía del Ministerio del Interior, hubo una resolución que la pasa a la Jefatura de Gabinete de Ministros, una cosa bastante desprolija y a último momento, pero inmediatamente trasladada a esta oficina lo que hace es sacar una resolución diciendo que las personas que estaban inscriptas en Israel no podían votar. Las elecciones fue el 19 de noviembre, el 22 de octubre primero, 19 de noviembre después. En el balotaje había 15.000 inscriptos en Israel y la excusa fue el atentado que sufrió Israel el 7 de octubre en el sur de Israel, perpetrado por el grupo terrorista Hamás. Realmente fue una especulación política, porque claramente la comunidad argentina que vive en Israel tenía una tendencia principalmente a votar quizás a lo que el año pasado competían como opositores al gobierno de ese momento. Entonces creemos que es importante que haya una ley del Congreso que pueda reglamentar y regular el voto en el extranjero para que efectivamente todas aquellas personas argentinas que quieran votar más allá en donde residan, puedan hacerlo. Durante este año en la Ley de Bases, la primera versión de la Ley de Bases que el gobierno de Milei presenta al Congreso el 28 de diciembre, tenía un capítulo acerca de la reforma electoral. Y uno de los temas que acá se dijo muy al pasar, pero que sería importante también que se pueda trabajar, es el tema del financiamiento de campañas. Nosotros, y lo digo como bloque de la oposición, responsable y abiertas al diálogo, entendiendo cuál es la situación que vive hoy la Argentina y por qué tenemos un gobierno que tiene una clara debilidad parlamentaria, como es La Libertad Avanza, en donde tiene hoy, creo, no recuerdo bien el nombre porque ayer excluyeron a otro miembro, deben ser 34 o 35 diputados. Nosotros desde la Unión Cívica Radical tenemos 34 diputados, así que hay, les diría, una paridad, una gran fragmentación de los bloques, y lo que decidimos en ese momento es tratar estos temas por separado, justamente porque tienen una mayoría agravada y necesita un mayor consenso a la expectativa que teníamos y que nos solicitaban en una ley bases de una modificación de más de 600 leyes con no sé cuánta cantidad de páginas y de artículos que modificaban ese proceso. Por último, quiero hacer un comentario a lo que recién refería Mariano Genovesi,
con respecto a las redes sociales. Hay un proceso que es muy interesante que ha llevado adelante la Cámara Nacional Electoral junto con los partidos políticos, con los presidentes de los bloques, o sea, con las autoridades de todas las fuerzas políticas, por lo menos a nivel nacional, y junto con las distintas empresas de plataformas y de empresas digitales con respecto a las redes sociales para combatir el fake news, que me parece que es algo que sintetiza esto que muy bien explicaba Mariano acerca de qué pasa cuando hay una difamación, cuando hay una distorsión de la información y del acceso a la información que tiene que propiciar todos los partidos políticos, no solo en términos de campaña como venta electoral, sino también para informar cuál es nuestra plataforma, cuáles son nuestros compromisos de campaña y qué es lo que queremos hacer para ganar la voluntad y el voto del electorado. Pero yo creo que esto refiere puntualmente a algo que está trabajando esta legislatura, que es la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Creo que tiene que haber un compromiso de los partidos políticos y una autorregulación, si quieren, así llamarlo, con respecto a qué pasa con la difusión de desinformación. Lamentablemente, las estadísticas dicen que los mayores difusores de información falsa son los políticos, y no los anónimos ni los ciudadanos. Entonces, esto creo que tiene que ir acompañado principalmente por alfabetizar a nuestros políticos, trabajar desde el interior de los partidos políticos, cómo ayudamos a no generar distorsiones, a no tener granjas de trolls, ¿no? Que así se ha modernizado ese término, que lo que busquen sea el hostigamiento digital para amedrentar o para distorsionar y desinformar acerca de un candidato o la plataforma de algún partido político. También ficha limpia tiene que ser parte del esquema de los partidos políticos. Los partidos políticos, e incluso con las dificultades que nosotros tenemos, porque es difícil entender cuando nosotros estamos pidiendo cuáles son las limitaciones que tiene que tener esta ficha limpia con respecto a las instancias que van a ser reconocidas en relación a la participación y al derecho a poder ser elegido que tienen todos los ciudadanos sin vulnerar el principio de inocencia. Cómo los partidos políticos en sus cartas orgánicas, en su propia vida interna, podrían ir mucho más allá, entendiendo cuáles son las limitaciones que quieren tener acerca de los candidatos que queremos proponer desde los partidos políticos, por sobre todas las cosas, que estén focalizados en la integridad, que sean mujeres, hombres, no binarios, probos, y que efectivamente seamos el primer control los partidos políticos y luego efectivamente darle esa responsabilidad al Estado, algo que quizás podríamos nosotros también trabajar. Digo esto porque uno de los puntos estratégicos que tiene el proyecto de la Ley Orgánica de Partidos Políticos que se está promoviendo es un riguroso control patrimonial sobre los partidos políticos. Entonces, creo que eso va de la mano, en donde también, así como muchas de nosotras hemos trabajado la paridad al interior de los distintos organismos que integran nuestros partidos políticos, luego de haber logrado la ley de paridad en el año 2017, también poder hacer lo mismo con ficha limpia. Dicho esto, bueno, quiero terminar diciendo y agradeciendo que creo que es un proceso virtuoso el que han iniciado, que creo que hay una sintonía en esta agenda, teniendo en cuenta cuáles son los cambios estratégicos que tenemos que llevar a nivel nacional, por sobre todas las cosas, para modernizar y poner el sistema
electoral argentino al servicio de un siglo XXI que es extremadamente complejo, que nos genera y nos depara muchos desafíos, pero que sin duda, si nosotros utilizamos correctamente las distintas herramientas para acercarnos mucho más a la ciudadanía, para ser efectivamente representantes y profesar algo que es tan genuino como tener la voz de muchos, creo que este es el camino correcto, así que muchas felicitaciones. Gracias.